Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yağmur Yüksel y Barb Aktaş. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Durante años, Gülüm Baktaş fue el reflejo de la elegancia serena, la sobriedad emocional y la discreción absoluta dentro del espectáculo turco. No se dejaba ver en escándalos. Evitaba titulares ruidosos y mantenía su vida privada como un jardín secreto que solo ella sabía cómo cultivar. Pero el silencio, cuando se sostiene durante demasiado tiempo, se transforma en un grito ahogado que busca, tarde o temprano, romper su prisión. Y ese momento ha llegado. En una declaración extensa, cruda y emocional compartida a través de sus redes sociales, Gülüm rompió años de silencio y desató una tormenta mediática que no solo desnudó las grietas de su matrimonio con Barb Aktaş, sino también el dolor íntimo, invisible y profundo que una mujer puede esconder tras una sonrisa impecable y una foto perfectamente editada. Todo el mundo pensaba que vivía un cuento de hadas. Pero por las noches, dormía con lágrimas en los ojos. Esa fue una de las frases que más eco encontró entre quienes leyeron su confesión. En ella, Gülüm admite que su unión con Barb jamás fue el idilio que la prensa mostraba. Detrás de las fotos tomadas de la mano, detrás de las apariciones públicas sonrientes, había un abismo emocional creciente. La frase que más estremeció a sus seguidores fue la más corta, la más cruda y la más cargada de historia no contada: ojalá nunca me hubiera conocido. Según sus palabras, su matrimonio no fue más que una batalla silenciosa por el afecto de un hombre cuyo corazón, intuye, jamás le perteneció por completo. Siempre supe que amabas a otra, escribió, dejando entrever la sombra de una tercera persona que estuvo presente, aunque nunca fuera invitada oficialmente a su historia. Esta no fue solo una confesión de decepción romántica. Fue un grito acumulado de soledad emocional. Estaba rodeada de gente, pero me sentía sola. Incluso cuando dormía a su lado, la distancia era como una pared invisible entre nosotros. Y en ese espacio vacío, en ese vacío compartido, Gülüm fue desdibujándose poco a poco, hasta que ya no se reconocía ni en el espejo ni en las sonrisas que ofrecía a los demás. La reacción del público fue inmediata. Pero el verdadero silencio, el más elocuente, vino por parte de Barb Aktaş. Mientras los medios buscaban su respuesta, él optó por callar. Y como suele suceder, su silencio habló más que 1000 palabras. Porque las palabras de Gülüm no solo apuntaban al deterioro de un matrimonio, sino también a la presencia innegable de una tercera figura que, aunque nunca nombrada explícitamente, tiene rostro y nombre conocidos: Yağmur Yüksel. El tabloide turco no tardó en vincular la transformación emocional de Barb con la presencia creciente de Yağmur en su vida. Antes era como una muralla de hielo. Ahora es como un niño que ha descubierto lo que significa amar, dijo un amigo cercano. Con ella ríe, habla más, se muestra vulnerable. Y eso, para quienes conocen a Barb, es una metamorfosis casi milagrosa. Este cambio, sin embargo, tuvo un precio devastador para Gülüm. Durante años, intentó aferrarse a un amor que la drenaba lentamente, esperando que con el tiempo todo cambiara. Pero mientras ella luchaba por sostener los fragmentos de una relación quebrada, Barb parecía haber encontrado un nuevo sentido al amor, en brazos ajenos. Y ese contraste convirtió la historia en una tragedia moderna. Mientras una mujer luchaba por ser amada, su esposo aprendía a amar a otra. En su mensaje final, Gülüm lanza un mensaje de profunda resiliencia.
A veces, el amor no consiste en sacrificarte hasta desaparecer. A veces, el amor verdadero comienza cuando aprendes a amarte a ti misma. Estas palabras resonaron con miles de mujeres que viven relaciones en silencio, que caminan entre las sombras de afectos no correspondidos, y que han aprendido a disfrazar el dolor con maquillaje, compromisos sociales y sonrisas forzadas. Gulum, con su confesión, no solo se liberó. Encendió una antorcha para que otras mujeres encontraran también la salida del túnel. Según personas cercanas a ella, Gulum había estado acumulando este testimonio durante años, pero no encontraba la fuerza para compartirlo. No quería lastimar al hombre que amaba, aunque él la lastimaba cada día sin darse cuenta, comentó una amiga íntima. Pero ahora, con esta revelación pública, Gulum ha renacido. Sus seguidores notaron el cambio. Su mirada ya no es la de una mujer rota, sino la de alguien que se ha reconstruido a sí misma con los pedazos de su dolor. En los días posteriores a su confesión, Gulum ha recibido miles de mensajes de apoyo. No estás sola. Gracias por hablar por todas nosotras. Tu dolor es nuestro espejo. Incluso especialistas en salud mental han comentado sobre la valentía de sus palabras. Una psicóloga y defensora de los derechos de la mujer expresó, las heridas más profundas no siempre son físicas. El abandono emocional dentro de una relación puede ser igual o más devastador que cualquier otra forma de violencia invisible. Lo que hizo Gulum es revolucionario. Puso nombre y rostro al dolor callado de miles. Lo que sigue ahora es una pregunta abierta, ¿seguirá Bar en silencio? ¿Se atreverá Yamur Yüksel a asumir el papel que los medios le adjudican? ¿Será este el final de un triángulo amoroso o el inicio de una nueva narrativa más honesta? Aún no hay respuestas claras. Pero sí una certeza poderosa. Gulum Baktas ya no es la mujer que callaba. Ahora escribe su propia historia. Y en ella es la protagonista, la autora, y la heroína. La historia de Gulum no es solo la historia del fin de un matrimonio. Es la historia de la reconstrucción de una identidad. De una mujer que fue desdibujada por años, y que ahora vuelve a colorearse con los tonos de su propia voz. Y en esa voz, miles han encontrado el eco de sus propias historias. Como ella misma dijo, mirando atrás, no solo tuve que perdonarlo a él. Tuve que perdonarme a mí misma. En esa frase final, hay más poder que en cualquier declaración pública. Porque no hay liberación mayor que la del alma que decide amarse a sí misma después de haber sido olvidada por otros. Y así, entre lágrimas, letras y valentía, Gulum Baktas se ha convertido en algo más que una figura pública. Hoy es símbolo, espejo, y voz. Y su historia no termina con un punto final, sino con puntos suspensivos llenos de esperanza. ¿Qué opinas tú de esta revelación? ¿Crees que Bar debería hablar? ¿O que el silencio también puede ser una forma de respuesta? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia que podría cambiarlo todo. Porque en el mundo del espectáculo turco, el verdadero drama siempre está por comenzar. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.